fisiológicas del aprendizaje. Nuestro cerebro es el órgano central del sistema nervioso central. Regula las funciones vitales como lo es el respirar, el ritmo cardíaco, las funciones básicas como es el dormir, la respuesta al hambre, el instinto y las funciones superiores como lo es el habla, los pensamientos, los recuerdos, la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, las habilidades. Todo nuestro mundo, todo nuestro universo, toda la realidad exterior e interior pasa y depende en gran parte de este órgano vital. Un órgano que tamiza, filtra, escoge, decide, aprende, prevé, intuye, construye al recibir nuestras sensaciones, nuestras percepciones y nuestras experiencias. Ese órgano es el cerebro. Es el más perfeccionado y evolucionado órgano con el que contamos, encargado de recibir datos, procesar información y tomar decisiones. Es el alto mando de esa aventura diaria a la que llamamos vida. El comandante a cargo del que vemos, sentimos y experimentamos en cada momento. Una de sus funciones más importantes es la de interpretar las señales y estímulos que recibe y actuar en consecuencia. Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. En los últimos estudios se hace referencia que el cerebro está constituido por más de 86.000 millones de células cerebrales denominadas neuronas. El proceso evolutivo plantea como estrategia el nacimiento de bebés con cerebros inmaduros, situación que nos definen en el nacimiento. Cerebros de unos 300 gramos constituido por 86.000 millones de neuronas desconectadas, es decir, neuronas afuncionales. Un cerebro inacabado y vulnerable llega al mundo expectante y hambriento de conocimientos y habilidades, valores, destrezas y capacidades. Posteriormente, a través del aprendizaje, es cuando tienen lugar las conexiones neuronales, es decir, las conexiones sinápticas. El aprendizaje tiene una dimensión neuronal que quiere decir consiste en conectar neuronas. Las bases fisiológicas del aprendizaje se dan con la siguiente pregunta: ¿cómo se produce el aprendizaje desde un punto de vista fisiológico? Hasta hace muy poco estábamos convencidos de que las neuronas en una persona tendría a lo largo de su vida se irían produciendo durante las primeras semanas de la etapa prenatal. Sin embargo, algunos investigadores están encontrando que la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, continúa produciéndose a lo largo de toda la vida, al menos en una zona concreta del hipocampo y posiblemente también en otras regiones de los lóbulos frontales y parietales. La neurogénesis parece estar estimulada en parte por las nuevas experiencias de aprendizaje. Todavía no sabemos qué papel desempeña en el proceso de aprendizaje. Respecto a dónde se produce el aprendizaje, la respuesta es en muchos sitios. Por ejemplo, los lóbulos frontales se activan cuando necesitamos prestar atención y pensar en información y acontecimientos novedosos. A su vez, todos los lóbulos de la corteza se activan en mayor o menor medida
para interpretar la nueva información a partir de un conocimiento previo. El hipocampo parece ser un elemento básico en el proceso de aprendizaje, coordinando la información que recibe de manera simultánea desde diferentes partes del cerebro. Y el sistema límbico, la amígdala, probablemente resulte muy útil en los recuerdos preverbales y emocionales que constituyen los niños pequeños. Pero incluso aunque los investigadores puedan decir cómo y dónde se produce el aprendizaje, debemos tener presente que nuestro conocimiento de la anatomía del cerebro todavía no puede decirnos todo lo que necesitamos saber sobre el aprendizaje, sobre todo en lo que se refiere a la mejor manera de mejorar el contexto educativo. El cerebro humano tiene una capacidad suprema de adaptación al entorno, porque aprende de él. A esta capacidad se le conoce como neuroplasticidad. Su configuración está supeditada a lo que el entorno le ofrece. Las experiencias van construyendo tu mente. Eres el resultado de cada experiencia vivida, de cada canción, de cada amistad, de cada amor, de cada decepción o angustia sufrida. Por este motivo, cada individuo posee un cableado neuronal único, al igual que las exclusivas huellas dactilares, una configuración neuronal genuina e irrepetible, fruto del tiempo que acontece, del desfile de episodios que construyen tu historia. El entorno configura nuestras conexiones neuronales a través del aprendizaje. Uno de los hallazgos más influyentes del siglo XX fue el descubrimiento de la plasticidad del cerebro. La neuroplasticidad tiene implicaciones para los cerebros que han sido dañados, pero también para experiencias básicas de aprendizaje en el aula y sobre lo que pensamos acerca de la educación. Mientras que en los años 90 estaba de moda creer en los cruciales primeros años o etapas críticas, ahora se reconoce que el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida. Con esto, queremos ir en contra de privilegiar la estimulación temprana en la primera infancia. No, en absoluto. Simplemente significa que, bajo condiciones normales, las habilidades que identifican las etapas normales de desarrollo deberían ser vistas como puntos de referencia, no como obstáculos en la vía, puesto que los seres humanos pueden aprender a lo largo de toda su vida. El aprendizaje es un proceso que está relacionado con los cambios que ocurren en un individuo a nivel neuronal, con repercusión a nivel cognitivo y conductual como resultado de las experiencias, permitiendo su adaptación en el entorno. En este sentido, la infancia es crucial. Establece los cimientos de los aprendizajes posteriores, cimientos relacionados con valores que te acompañan el resto de tu vida, tanto en relación con las habilidades cognitivas, sensoperceptivas, motoras y especialmente con las habilidades sociales y emocionales. El entorno determina, por un lado, la expresión de nuestros genes, la conocida epigenética, y por otro, determina la configuración neuronal a través del aprendizaje. El cerebro es un sistema complejo, dinámico e integrado que constantemente está cambiando con la experiencia. Cada sabor, cada olor, cada visión y contacto que se experimenta y cada sentimiento o pensamiento alteran la forma física del cerebro. Con repetición y práctica, estos cambios se vuelven permanentes y esto puede funcionar tanto para lo positivo como lo negativo.
Las áreas del cerebro que normalmente se utilizan en conjunto tienden a reforzarse, mientras que las áreas que no se estimulan se atrofian. Se produce aprendizaje porque las neuronas se activan entre sí y se conectan entre sí, permanecen conectadas. Es una manifestación física de cómo las experiencias de la vida cambian el cerebro. En pocas palabras, es casi imposible para el cerebro no aprender, puesto que la experiencia transforma el cerebro día a día. El contexto y la experiencia tendrán gran influencia en el aprendizaje. Cuando hablamos de contexto, estamos incluyendo el ambiente de aprendizaje, la motivación por el aprendizaje de un tema nuevo y los conocimientos ya adquiridos. Las personas nacen con diferentes habilidades que pueden desarrollar o perder dependiendo de los estímulos o de la falta de ellos. Es decir, lo que los estudiantes llevan al contexto del aula, incluidas las experiencias pasadas y los conocimientos adquiridos, impactará en la forma en cómo reciben dichos estímulos. Los procesos esenciales para llevar a cabo el pensamiento de los estímulos que recibimos para poder utilizar la información cuando nos parece necesaria son la motivación, la atención, la memoria y la comunicación. En íntima asociación a esos procesos se va a encontrar el mundo de las emociones, la cognición elaborada. Con esas bases y con la contribución ineludible del mundo emocional, influirá decisivamente sobre la dimensión última de la actividad humana, su función ejecutiva. Así, de esta forma, sentadas las bases del aprendizaje, recordemos, atención, memoria, motivación, comunicación y función ejecutiva, estamos en condiciones de analizar cuáles son los principales retos que vamos a afrontar cuando queremos enseñar, cuando estamos inmersos en este proceso de enseñanza-aprendizaje.